¿Tienes miedo de la prueba o de la materia? De esta materia no hay que tenerle miedo, al contrario. En la materia, creo yo, más entrete que hay. No quiere decir que sea fácil, pero es la más entrete. ¿Ya? Ahora, el de la prueba. Ya, bueno, de la prueba uno siempre es lógico que haya el miedo en más que nada al resultado, más que a la prueba en sí. Eh, pero normalmente el resultado es el reflejo de lo que uno le pone, el bueno que le pone a la prueba, ¿no? Es solo eso. ¿Ya? Así que no hay que estar tranquilo. Sí, como dicen por ahí, suena como a cliché, hay que confiar en el proceso. ¿Ya? Como decían los futbolistas antiguamente, hay que confiar en el proceso. Claro, lo que pasa es que ahí habían cosas que no se veían. Bueno, hay que pensar que los 600 de antes no son los 600 de ahora. Así que ahí también hay que mantenerse con calma. Ya, pues, démosle entonces. ¿Qué vamos a ver? Fotosíntesis. Tres conceptos básicos. Explicar el proceso de fotosíntesis en términos de aprovechamiento, perdón, de la energía solar. ¿Por qué? Porque la fotosíntesis es la base de la cadena alimentaria. ¿Ya? La cadena alimentaria existe porque las plantas son capaces de transformar la materia inorgánica en materia orgánica. Y eso lo hacen aprovechando la luz solar. O sea, y son capaces de transformar la energía solar en energía orgánica. Eso es. ¿Ya? Em, claro, por la cuestión de la primera prueba. Sí, pues, sí, lamentablemente ahí el ajuste, hay que tener cuidado con el ajuste del puntaje. Describir las etapas de la fotosíntesis, que son dos grandes procesos, ¿ya? Hay que manejarlos, ¿ya? Pero manejarlos a grandes rasgos. Aquí probablemente veamos mucho más contenido de lo que me van a preguntar, y voy a dejar destacado lo que sí hay que en cierta forma recordar, ¿ya? Porque eso es la base en cierta forma de la fotosíntesis, lo otro son ensaladas. Vamos a estar viendo vegetales, así que vamos a hacer la homología con ensaladas. Acompañan nomás, ¿ya? Son datos que acompañan. Y relacionar el ciclo del carbono con los procesos de fotosíntesis y la respiración celular, porque la próxima semana vemos cadenas alimentarias. ¿Ya? Y ahí calza este ciclo del carbono. ¿Ya? Ya, pues, vamos entonces al tiro. Nada, cuestiones raras. Fotosíntesis, vamos a poner todo junto. ¿Ya? Y ahí tenemos la clásica fórmula general de la fotosíntesis, ¿ya? Esta que dice que el CO2 con el agua, ya que ambas son moléculas inorgánicas, más la luz solar, genera la glucosa y el oxígeno que todos los seres en este hermoso planeta Tierra, que somos aeróbicos, respiramos. ¿Ya? Sí, a grandes rasgos, es eso. ¿Ya? Y vuelvo a repetir, a grandes rasgos, porque en realidad el proceso se subdivide. ¿Ya? Eh, claro, aquí también se produce ATP, pues. De hecho, aquí tendría que haberle puesto ATP como para agregarlo, ¿ya? Y en realidad es la transformación de esa energía solar en ATP, que sería la energía fisiológica, ¿ya? Y esa energía fisiológica se le imprime a la molécula de CO2 para generar la glucosa, que es como guardar energía a futuro, ¿ya? Entonces, las células vegetales generan glucosa, cosa que nuestras células no hacen. Y adicionalmente, las células vegetales consumen esa glucosa y se mantienen vivas, se mantienen funcionando. Nosotros, la primera parte no la hacemos, pero sí consumimos glucosa cuando se la quitamos a los vegetales. ¿Ya? Entonces, en cierta forma, esa es la base de la cadena alimentaria, por eso es que es tan importante la fotosíntesis. ¿Ya? Proceso de transformación de materia inorgánica en orgánica, realizado por organismos fotoautótrofos. A veces coloco estos nombres porque el DEMRE los pone. ¿Ya? Fotoautótrofo quiere decir que genera su propia energía, su propio alimento, para ser más específico, por eso es que dice trofos. ¿Ya? Sí, efectivamente, todo esto se crea en los cloroplastos y dependen de luz solar. Y aquí la luz solar es completamente obligatoria. El tema es cuándo, porque como la fotosíntesis se divide en dos etapas, ¿ya? Hay una etapa que es fotodependiente y que depende sí o sí, de hecho se llama fase clara, porque tiene que ocurrir en el día. ¿Ya? En el día para nosotros en realidad, porque es mientras la luz solar o los vegetales se estén exponiendo a la luz solar. A esta altura que ya está la luz solar muy tenue, ya lógicamente hay muy poca radiación solar, los vegetales pasan al otro modo, que es la fase oscura o ciclo de Calvin.
¿ya? Que esas en cierta forma son las dos etapas que yo tengo que reconocer y saber a grandes rasgos los datitos más específicos. Si vuelvo a repetir ahí, no hay que ser tan bioquímico para saberse toda la etapa fotosintética, ¿ya? Y las plantitas de interior, bueno, las plantitas de interior también reciben luz solar, pues, ¿ya? Lo que pasa es que reciben la luz atenuada, pero ellas hacen fotosíntesis, por eso que son plantitas de interior, hacen fotosíntesis con la luz que reciben, que puede que no sea luz solar, puede que sean indoor, ¿ya? Y lógicamente, por eso es que la otra vez pasé fui a Ñuñoa, no me acuerdo cuál de los caracoles que hay ahí, entré. Y había uno de estos cabros que venden para hacer sus carpas y sus cuestiones dentro de la casa, ¿ya? Y tenía un foco, y me llamó la atención porque el foco era rojo y azul, no tenía otro tipo de luz. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Por qué rojo y azul? ¿Ya? Estomas, no confundir con estromas, que no son lo mismo. ¿Ya? Ahí vamos a ver el estroma después. El estoma y lo ultravioleta y la infra. El problema de la luz infrarroja que lleva mucha energía calórica. Entonces, no es energía lumínica la que está llevando el infrarrojo, lleva más energía calórica, ¿ya? Entonces, podría quemar la planta. Ese es el problema con el infrarrojo. Pero sí, igual podría estimular, quizás no el cloroplasto, pero sí otro organelo parecido al cloroplasto. ¿Ya? De hecho, hay plantas que tienen unos organelos que son parecidos a los cloroplastos, que se llaman cromoplastos, ¿ya? Y son capaces de hacer fotosíntesis con otros espectros que para nosotros no son visibles, ¿ya? Como dices tú, pues el infrarrojo y el ultravioleta. El problema del infrarrojo es ese, que genera calor, ¿ya? El ultravioleta tiene una radiación muy alta. Ese es el problema. Pues igual hay como un inconveniente. Sí, podría usar luces ultravioleta. El problema con la ultravioleta es que, vuelvo a repetir, la radiación, quizás para la planta no, pero para nosotros que vamos a operar, por así decirlo, esa planta, nos podría afectar, ¿no? O afectar a otros animales, que también podría darse el caso. Ahora, hay algunos animales que reflejan la luz ultravioleta, como los escorpiones y la araña. Quizás ellos sí podrían vivir con esas plantas, ¿no? Cosas de la vida. Como la cannabis, claro, sí, pues, pero no, en el caso de la cannabis, por eso te decía que cuando fui a los caracoles ahí, estos cabros del weed tenían uno. Sí, la quitina refleja, pero aparte de eso tienen otra pigmentación. Bueno, en el caso de los escorpiones. Las arañas no todas, algunas que cuando tú las iluminas con luz ultravioleta se ven azules, pues. Y tú ilumináis una mosca o otro bicho y no se ven azul, pues. Entonces quiere decir que no la está reflejando la luz ultravioleta. Ellas sí están protegidas por la luz ultravioleta. Ellos. En el caso de la cannabis era eso, po. La cannabis, por ejemplo, como es una planta de trópicos, ya de sectores tropicales, no es para este frío que tenemos aquí. Por eso que tenéis que tenerla en lugares específicos y con condiciones específicas. Mucha más humedad que la que probablemente tengamos aquí. Y adicionalmente, tienes que tenerlas con focos. Y ahí donde vi ese foco que me llamó la atención, que era rojo y azul. Era un tremendo, como una pantalla de computador, más o menos, de tamaño, unas 14 pulgadas así en la diagonal. Y tenía un montón de LED chiquititos. Y los LED eran azules y rojos, que cuando se encendían, claro, te da color morado, ya un color medio violáceo, que no era ultravioleta, ya por si acaso, era LED rojo y LED azul, no estaba el LED verde. Y ahí vamos a ver por qué. Se te hacía conocido. Sí, lo más seguro que sí. Estomas, interacción entre dos células que forman un poro. Esto permite llevar a cabo el intercambio gaseoso. Yo tenía un profe que decía que los estomas son muy igual a la narina, a los hoyitos de la nariz. Los estomas son dos células oclusivas, ese es el término correcto. Son dos células, una torcida en forma de media luna, así, y otra torcida en forma de media luna y se juntan. Entonces estas células se colapsan y se cierran y se abren durante ciertas horas del día y a través de esos poritos, ¿ya? O narinas, por así decirlo, pero son más chiquititas, se abren y se cierran y permiten el intercambio tanto de gases como de agua, ¿ya? Por cierto. Eh, sí, pues por eso lo ultravioleta y lo infrarrojo, sí, pues que en realidad no es que sean ultravioleta. Sí, igual que un poro. Es exactamente igual que el poro, el estoma. De hecho, no tengo una hoja aquí, pues si no lo habríamos visto. Que tengo un microscopio de estos, pero como para hacer electrónico. Pero igual si la hoja es grande, se ven los estomas. Ya por si acaso.
Lo otro es, a ver, ¿qué es un estoma? Si estomas deben haber. Lo he visto en microscopio. Muchas veces. Del estoma de la lechuga, de hecho. Y se ven. Hay tan porque ahora aquí se ven enormes, pues, pero así se ven los estomas. Ya. Vamos a proyectarla al tiro. Ese es un estómago. Ya, ya, sí, aceptar, aceptar. Compartamos el estómago. Ahí está ¿se ve o no se ve? Sí, ahí se ve. Esos son los estomas. Así, tal cual, se ven, así se ven debajo de una hoja. Entonces, estas son dos células. Y estas células se abren y se cierran. Y por ahí, por ese orificio, por ese poro que se genera, se realiza el intercambio de gases con la estructura interna de la hoja. ¿Ya? Hay que pensar que este es un tejido. ¿Ya? Uno siempre piensa que la célula vegetal está aislada de la vecina. No, pues no es así. En realidad esto está conformando un tejido y igual que los interiores nuestros, por así decirlo. Ya nosotros vamos a tener dos, tres capas de tejido antes de pasar directamente a la masa, a la fascia o al tejido muscular o a ambos, ¿ya? O a la estructura ósea directamente. Ya, los vegetales son muy parecidos, ¿ya? Porque son un organismo. ¿No? Son como protozoos siendo atascados por glóbulos blancos. Sí, sí, más o menos así. No, no, sí, también. Sí, 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 está bien la homología. Claro, lógicamente guardando las proporciones. Pero sí, para entenderlo, sí, es válido, completamente válido. Ya, pues, veamos entonces, ahí sí, cloroplasto. Ahí está el cloroplasto. Se me quedó esta raya, mira, de alguna clase que se me quedó la marca ahí. Ahí está el cloroplasto. Recordar que el cloroplasto es de los pocos organelos con dos membranas. ¿Ya? Y aquí tenemos la membrana externa, la membrana interna. Y en el interior hay un montón de moneditas. Sí, un paso adelante. Estaba preparado porque había que destacar el estroma. Y en realidad lo tengo que haber destacado porque ese estroma es con R. Y el estoma es con sin R. Entonces, son parecidos, pero no son lo mismo. Ya, el estoma es visible, uno lo puede ver ahí como lo vimos recién, pero el estroma, verlo, yo nunca vi un estroma ni con un microscopio electrónico, y en la U había uno, y era viejo, ¿no? Entonces tampoco se veía. Eh, esos, esas fichitas, no, no, nada que ver, esas fichitas, sí, pues, está bien. Esas fichitas que están en el interior del cloroplasto y que están como unidas, conectadas unas con otras, ¿ya? Se conocen como granas y cada grana está compuesta por una fichita, ¿ya? Y esas se llaman tilacoides. Entonces, varios tilacoides conforman una grana y las granas a su vez se conectan en su interior para hacer fluir. ¿A dónde está? ¿Dónde está? No lo veo, no lo veo, no lo veo. No, ¿cómo es posible que no lo haya dejado? La clorofila. ¿Ya? Aquí en el interior de la grana, por eso es verde, porque aquí está la clorofila, están los pigmentos en realidad. Lo que pasa es que los cloroplastos se llaman cloroplastos porque tienen clorofila, ¿ya? Es como súper lógico. Por eso hay otros plastos, ¿ya? Y ahí están los cromoplastos que tienen otros pigmentos, ¿ya? Por ejemplo, los pigmentos como el beta caroteno que tiene el tomate o las betarracas que son muy, muy insistentes y que son de color rojo. Ya, eso están almacenados en los cromoplastos, ya que son otra cuestión. Son parecidos igual a los cloroplastos y su función en estructura, en función igual. Lo que pasa es que cambia el pigmento. ¿Cuál es la ventaja de tener varios pigmentos para ciertas plantas? No para todas, para ciertas plantas. Es que a más pigmentos, más espectro lumínico absorben. Como todas las plantas de la Tierra, sí o sí, sin excepción alguna, tienen cloroplastos, ya todas, sin excepción, tienen, acá abajo lo dejé, ahí está la clorofila, tienen clorofila alfa o clorofila verde. Y todas las plantas de la Tierra sí o sí tienen el color verde. Lo pueden complementar con otro color, por eso es que hay plantas de otros colores, pero siempre van a tener el color verde, ya sin excepción, mezclado con otro, ya. Eh, clorofila me suena, no es la estructura específica donde se produce el ATP de la foto. O sea, no es la estructura como tal, porque en realidad la clorofila es una molécula.
Y esa molécula absorbe la energía solar, ¿ya? Porque es de un color específico. Y aquí me va a caer quizás en una cuestión que vieron en física. Un objeto verde, como el cloroplasto, si yo lo ilumino con luz blanca, con la luz del sol, va a ser capaz de absorber todo el espectro lumínico visible, por lo menos, ¿ya? Menos la luz o el color del cual está compuesto. Entonces, el cloroplasto que tiene clorofila, que es verde, por ende el cloroplasto es verde, absorbe todo el espectro lumínico menos el verde. Y el verde lo refleja, y por eso lo vemos verde. Justamente, así mismo. Esas características o esas propiedades que tienen las ciertas ondas, o la luz, para ser más específico. ¿Ya? Y aquí calza mucho estos contenidos con la materia de física. Por eso es que yo les tenía puesto esto que está aquí. ¿Ya? Hay clorofilas, son 8 en el planeta. ¿Ya? Y la clorofila alfa la tienen, o la clorofila A, ¿ya? La tienen todas las plantas de la Tierra, sin excepción alguna, hasta las algas marinas. ¿Ya? Adicionalmente tienen otro pigmento como la clorofila B, la clorofila C, los betacarotenos, las xantófilas, como en el caso, la ficoeritrina, la ficocianina, como la tienen otras, los vegetales, perdón, las algas, por ejemplo, ¿ya? Ellos tienen ficoeritrina, el cochayuyo, por ejemplo, tiene ficoeritrina, ¿ya? Y clorofila C, que de hecho la clorofila C es de color amarillo, y si tú mezclas el verde, que tiene que tenerlo sí o sí, con el amarillo, te da el color café característico del cochayuyo. Por eso el cochayuyo es café, ¿ya? Y no es verde completo. Entonces yo voy a mezclar los pigmentos, pero sin excepción todos van a tener el color verde. ¿Ya? Eso, pues. Entonces, la ventaja que le confiere a la planta o al cloroplasto, ya a la planta en realidad como organismo, el tener varios pigmentos, es que voy a ser capaz de hacer fotosíntesis con cualquier luz prácticamente. En cambio, una planta que solo depende de la clorofila alfa o la clorofila verde para hacer su fotosíntesis, como lo hacen todas las plantas en la Tierra, van a depender siempre de que la luz sea la luz blanca. Porque si yo, y aquí esta pregunta una vez la vi hace mucho tiempo atrás, si yo tengo un objeto, perdón, si yo tengo una planta verde, lógico, iluminada con luz verde, ¿podré hacer fotosíntesis o no? Esa pregunta la vi hace años atrás. ¿Podrá hacer fotosíntesis una planta verde iluminada con luz verde? Muy bien, no la hace, porque la va a reflejar. Entonces va a cambiar de modo su proceso fotosintético, porque la fotosíntesis se divide en 2 etapas, fase clara y fase oscura. Ahora, va a pasar a fase oscura hasta que se le acabe la energía. Y después de eso la planta se va a morir. Se va a empezar a ahogar. Literalmente, se va a ahogar y se va a morir. ¿Ya? La fase clara tiene que ocurrir siempre, sí o sí. Y por eso es que dependen de la luz solar. ¿Ya? Y la fase clara da paso a la fase oscura, cíclicamente. Como mi fase clara. ¿Qué más me falta? Bueno, los cloroplastos son organelos abundantes en las hojas, ¿ya? Es donde más vamos a encontrar cloroplastos. En el tallo se encuentran menos, como 30 normalmente por célula. En la hoja se encuentran entre 50 y 60, si eso es correcto. ¿Ya? En las raíces es donde menos vamos a encontrar. Ahí podría tener 5, podría encontrarme con 10, así como mucho. ¿Ya? Por eso si tú te das cuenta, las raíces de las plantas son medias blancas, ¿ya? O directamente blancas, porque ahí no hay cloroplasto. No necesito tener cloroplasto cuando tengo esa sección de mi organismo enterrado bajo la tierra y ahí no le va a llegar la luz del sol. ¿Ya? Es por eso, en resumidas cuentas. Ahora, hay otros vegetales que sí tienen color en la raíz, como la zanahoria, por ejemplo, y se justifica el color rojo porque el color rojo alcanza a atravesar las primeras capas de la tierra. Entonces la planta puede hacer fotosíntesis ahí. ¿Ya? Ahora, ahí depende, lógicamente, del vegetal y su evolución. Entonces ya otra... Sí, hoja, tallo, raíz, sí, pero para las plantas con hoja, tallo y raíz, porque hay plantas que no tienen hoja, tallo y raíz, por cierto. Las algas no tienen raíz, por ejemplo. ¿Ya? O hay plantas que no son vasculares, como los musgos, por ejemplo, no, los musgos, no los líquenes. Los musgos no tienen tallos, tienen la pura hojita, ¿ya? Y la raíz, no son hoja y raíz. Claro, los tubérculos. Por eso hay papas de colores. Y esas papas son medias rojas, medias moradas, ¿ya? Precisamente porque la luz roja
alcanza a pasar las primeras capas delgadas de la Tierra, que es lo necesario hasta donde va a llegar la papa. ¿Ya? Por cierto. El color azul no, el color azul es distinto. El color azul se profundiza mucho en el agua. De hecho, el último espectro lumínico que llega en el agua hasta los 100 metros de profundidad, que se conoce como zona fótica, hasta donde llega la luz, es el color azul, hasta esa profundidad. Y por eso el cielo es azul, porque se refleja. Las plantas y los árboles llevándose todo el crédito por la producción de oxígeno. Claro, ahora sí, quienes se llevan la producción de oxígeno son precisamente los vegetales. Veámoslo al tiro, po. Veámoslo al tiro. Bueno, aquí está toda la estructura. ¿Qué tengo que recordar? Tres cosas. El estroma, que es como el citoplasma del cloroplasto, porque ahí se lleva a cabo la fase oscura. Y la grana, tilacoide y grana. Esas son las tres estructuras que tengo que recordar. El tilacoide forma la grana. Y aquí están guardados los pigmentos. Por eso es que esta cuestión es de color verde, porque ahí está la clorofila. ¿Ya? Sí, parecen monedas. Es como un grupo de fichitas, de monedas, una sobre otra. Eso sí, po, tú puedes en el microscopio ver una grana, la alcanzas a ver, pero ver así específicamente un tilacoide, no. Ver de lejos el grupo de fichitas. Bueno, y hay plantas que tienen más granas que otras. Eso también es parte de su... ¿Cuál es la función del estroma? El estroma es el citoplasma. ¿Ya? Es el citoplasma del cloroplasto. Y la grana es donde se almacena el pigmento. En el estroma, como buen citoplasma, hay enzimas. Y esas enzimas favorecen la fase oscura. Entonces, la fase oscura se lleva a cabo en el estroma y la fase clara se lleva a cabo en la grana. Eso es lo que yo me tengo que saber del cloroplasto. Y recordar que el cloroplasto tiene dos membranas. ¿Ya? Nunca olvidar eso, porque eso sí que te lo han preguntado. Y lo preguntan más en realidad en célula que en fotosíntesis. ¿Ya? Um, Eso, pues. Vamos ahí a la siguiente. Bueno, ahí se ve un poco más otro corte del cloroplasto. Ahí hay un tilacoide, una fichita, y esa fichita ahí está partida en dos, y aquí adentro hay unas proteínas, ¿ya? Que son las que van a... No me voy a adelantar, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Son las que hacen la fase clara, ¿ya? Para que sea ahí más fácil. La fotosíntesis ocurre en el cloroplasto, ¿ya? En toda la estructura, grana y estroma, y consta de dos fases. La fase clara en la membrana de los tilacoides, pues si los tilacoides forman la grana, en la grana. La fase clara, tilacoides y grana. Me faltó ahí. Sintetizan, sí, la grana. ¿Ya? Esto sería como lo más similar a un retículo. ¿Ya? Y por eso este es un organelo membranoso. ¿Ya? Más encima tiene dos membranas. Sí, 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 sí. Así mismo. ¿Y sintetizan? ¿Qué sintetizan? ATP. ATP y glucosa. Eso es lo que podrían sintetizar. Entonces los carbohidratos tienen una fase inicial de síntesis para todos los seres vivos. Para nosotros no, porque no tenemos cloroplasto, para los animales. Eh, pero para los vegetales sí. Entonces, sintetizo proteínas, sintetizo lípidos, sintetizo carbohidratos si soy vegetal. ¿Eh? Y lógicamente esa síntesis la voy a llevar a cabo en el interior del cloroplasto, entre las granas y el estroma. ¿Ya? Porque en el estroma, pese que ahí no hay membrana como tal, porque es un citoplasma, ¿ya? Ahí tengo las enzimas dando vuelta en este citoplasma y ahí es donde va a ocurrir el proceso. ¿Ya? Um, Voy a cerrar esto que tengo acá, este estoma, no estroma, ahí sí. Y ahí está el espectro de absorción de los pigmentos. Nunca he visto una pregunta así tan densa, en realidad, no en el corto tiempo. 2007, cuando recién estaba empezando a hacer clases, esta cuestión, me acuerdo que una vez vi un ejercicio así. Y después de eso ya nunca más. Ya, por eso es que ¿cómo se llama? La luz que tenían ahí en, la, en el local que vi en los caracoles de Ñuñoa, eh, tenía luces azules y luces rojas, porque está optimizado, está bien hecho, está optimizando la energía, ¿ya? Para exponerla como luz azul y como luz roja, que es que es el color que va a aprovechar la cannabis. Si yo le pusiera luz verde adicional, ese LED lo estaría prendiendo por las puras y estaría perdiendo energía, sería poco eficiente desde el punto de vista energético, porque esa luz verde, más encima la cannabis de color verde, no la va a absorber. Y que por eso son azules y rojos. ¿Ya? Se me olvidó la función de la membrana. Voy a tener que... ¿Cuál? La membrana
¿De la membrana de cuál? ¿Del cloroplasto o de la membrana plasmática? No, 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 no. Ah, de los citoplasmas. Los citoplasmas tienen enzimas en su interior. Y esas enzimas disueltas en el citoplasma, en estos como caldos que son los citoplasmas. Y ahí ocurren normalmente, para nuestras células, ya para las células animales, ocurren los procesos de respiración inicial, ya porque el resto de la respiración se lleva a cabo en la mitocondria. En un inicio, el proceso de respiración celular comienza en el citoplasma y después se termina en la mitocondria. Y los procesos de síntesis proteica. Toda síntesis proteica de una proteína, ¿ya?, que se va a consumir o se va a usar en el interior de la célula, que no va a salir, se sintetizan en los ribosomas citoplasmáticos. Ahí para ser más específico. No en el retículo endoplasmático. Al retículo endoplasmático lo tengo solo para sintetizar cosas que se sacan, ¿ya? Y ahí están las proteínas de exportación, por eso se llaman proteínas de exportación, porque se tienen que sacar. O los lípidos de exportación, que se tienen que sacar también, ¿ya? Eso es lo que hacen en realidad los citoplasmas. Y en este caso, ya del cloroplasto, el citoplasma del cloroplasto, que tiene nombre, que se llama estroma, se lleva a cabo en la fase oscura. Entonces igual está como relacionado. Y en el caso de las bacterias, el citoplasma lleva a cabo todos los procesos fisiológicos internos que mantienen viva a esa bacteria. Entonces es mucho más general la función citoplasmática en una bacteria, ¿ya? En el animal, como está o la célula eucarionte, perdón, no el animal. La célula eucarionte está dividida por organelos en su interior, como que cada organelo se lleva un trabajo, ¿ya? Pero igual quedan vestigios de esa evolución compartida que tenemos con las bacterias, en donde todavía quedan ribosomas que no están asociados al retículo, o enzimas que hacen la glucólisis, por ejemplo, que se encargan de dar el paso inicial de la respiración, ¿ya? Por lo tanto, por eso es que en un principio el azúcar, la glucosa, se ingresa al citoplasma. Ahí se degrada una parte no completa, y el resto se pasa a la mitocondria. Pero eso de respiración, por suerte, ya no lo preguntan. Por eso es que quizás no te acordabas del citoplasma, porque en realidad de citoplasma es muy poco lo que te pueden preguntar así directo, ¿no? Antes sí, porque entraba con la respiración celular. Ahora ya no. ¿Qué estaba yo? Estaba en esto de acá. ¿Ya? Entonces, por eso ahí el de la cannabis tenía ¿cómo se llama? Un foco LED azul y rojo, no verde, porque no se absorbe la luz verde, ¿no? Se refleja. Sí, pues esa es la glucosa, po. C6H12O6. Vamos entonces con la fase clara. ¿Qué tengo que saberme de esto? Porque, a ver, este cuadro que está aquí es solo referencial, ¿ya? En realidad este cuadro lo dejé solo por una sola cosa, por una sola molécula que voy a tener que empezar a recordar, que es esta, el NADPH, la nicotina-adenina dinucleótida fosfatada y reducida. Ese es el NADPH. Es un nucleótido modificado, ¿ya? Es adenina modificada. ¿Ya? Y va a ser lo más general. ¿Por qué tengo que recordarlo? Porque el NADPH es una coenzima y va a ser o se va a traducir en futura energía, no en energía inmediata. Entonces, en la fase clara, voy a tomar una molécula de agua, voy a romperla con la luz solar, porque para eso voy a usar la luz solar. Esta molécula de agua me voy a quedar solo con el hidrógeno para aprovecharlo, y el oxígeno lo voy a liberar porque no lo voy a ocupar. Ese oxígeno, y esa pregunta la han hecho en la prueba, ese oxígeno es el que respiramos los seres aeróbicos. Ese es el oxígeno que estamos respirando ahora. El oxígeno que se ha ido acumulando de cientos, millones, trillones, chillones, como se llaman en los Simpsons, de procesos fotosintéticos resultantes de la formación del planeta o de la atmósfera del planeta, ¿ya? Por lo tanto, hace años atrás preguntaron, ¿el oxígeno que los animales respiran, de dónde proviene? De la fase clara de la fotosíntesis. Y eso sí que no se nos puede olvidar. Más específicamente del agua que se usa en la fase clara de la fotosíntesis. Porque si no tengo agua, la fase clara no se activa. El agua en la fase clara es igual que la llave o el botón, ahora los vehículos modernos, es igual que la llave de inicio de partida del vehículo o del botón de inicio, ¿ya? Es igual. Si no tengo agua, este proceso no funciona. Y por eso los vegetales tienen una vacuola de agua. Todo calza, como decía el Salfate, ¿ya? El agua
que ingresa por la raíz de la planta se presenta los cloroplastos. Claro, lógicamente ahí en proceso macro. Pero recuerda que todas, y por eso los vegetales, perdón, las hojas tienen mucha agua, porque tienen que tener agua para activar la fase clara. ¿Ya? Al ingresar en los cloroplastos se mantiene en la membrana de los tilacoides, o sea, el agua se queda ahí en estas granas, y ahí se queda dando vueltas. ¿Ya? En estas membranas tenemos estas proteínas que se llaman fotosistemas, ya el fotosistema 2 que aparece ahí, o el fotosistema 1. Eso no me lo tengo que saber. Sé que son proteínas nomás. Entonces, estas proteínas toman la molécula de agua, ahí está, la parten en dos y los hidrógenos son los que se utilizan para generar NADPH y ATP. De hecho, ahí están los hidrógenos. Ahí se están ingresando los hidrógenos. Entonces, los hidrógenos son transportadores de futura energía. Y el agua como tal, ¿ya? Solamente el hidrógeno es utilizable y el oxígeno se libera al ambiente. Con eso y la luz solar, porque la luz solar es la que estimula el fotosistema para romper el agua, yo voy a generar ATP y NADPH durante el día. Eso es lo que yo me tengo que saber. Tengo que saber que necesito agua y voy a marcar el punto 1 y que voy a formar ATP y NADPH. Eso es lo único que yo necesito saber. De hecho, las 7 es como el resumen de las 5 y las 6. Y que el oxígeno se libera al ambiente. En la fase clara, yo tomo el agua, rompo el agua con la acción de la luz solar, por eso necesito luz y agua para activarla. Voy a usar los protones o el hidrógeno, que es lo mismo, creo que ahí aparece como protones e hidrógeno en realidad. ¿Ya? Y el oxígeno lo libero al ambiente. Ese hidrógeno o esos protones los voy a usar para formar esta coenzima que se llama, o que aparece acá, NADPH. Y adicionalmente voy a generar ATP. Para ser específico, se generan 12 NADPH y 18 moléculas de ATP. Ese es para específico, así. Por cada molécula de agua que entra al fotosistema, por si acaso. Entonces, es un proceso que es súper eficiente, porque genera mucha energía y futura energía solo con una pura molécula de agua y la luz solar. Que la luz solar la voy a tener que tener sí o sí. ¿Sí o no? Más o menos. Voy a cortar aquí algo, por si acaso. ¿Por qué no la corta? Ah, ya sé por qué no se corta. Porque esta cuestión cuando me... Ahí sí, po. Esta cuestión cuando me cambié de Office se distorsionó y no la había ocupado desde hace tiempo. Entonces vamos a borrar estas marcas que hicimos y vamos a dejar solo las marcas que nos interesan. Ahí sí. Bastante claro como el cloro. Bueno, el cloro aclara. Bueno, en realidad el cloro que uno compra no tiene mucho de cloro. Tiene no, ¿cómo es que es lo que tiene? Dicromato de no sé qué cuestión. A lo caballero. El tío cloro. Aquí me falta algo, ¿sí? Productos formados. Ahí dice NADPH y ATP, pero adicionalmente tengo que agregar oxígeno molecular. ¿Ya? Y ese oxígeno molecular, lo vamos a ver para que sea bonito, vamos a bajarle un poco el fuente. Ese oxígeno molecular se tiene que liberar sí o sí al ambiente. ¿Ya? Entonces, se libera. Para no olvidar, el oxígeno se libera. ¿Ya? El NADPH, que es la coenzima, y el ATP, esos van a quedar. Ya perdí el mapa. Ahí tuve que hacer una raya para poder pillarlo. Ese se libera al ambiente. Y ese es el que vamos a respirar, que en realidad los vegetales igual lo van a usar en su propio proceso de respiración, porque los vegetales hacen fotosíntesis y respiración celular, pues hacen las dos, pues si tienen cloroplastos y mitocondria. Nosotros, no, como no tenemos cloroplastos, no hacemos fotosíntesis, estamos obligados a hacer solo la respiración celular. ¿Ya? Entonces, ahí usamos ese oxígeno, se lo robamos un poquito a los vegetales y, lógicamente, más encima le robamos la glucosa. Somos completamente dependientes de la fotosíntesis. ¿Ya? Por eso no la puedo detener. Por eso es un disparo a las patas talar el bosque, ¿ya? Porque eso me va a dar oxígeno y glucosa. Cosas del...
El más completo que he logrado ver es una concentración 75-80 en el consultorio. Ah, sí, pues sí, sí, sí. Es que esos son como del, claro, de laboratorio, pues. Ya esos son altamente concentrados. Y porque uno compra está diluidísimo. Muy, muy diluido. ¿Ya? Yo también me gustaría hacer fotosíntesis, así no se me iría un montón de plata en comida. No necesitaríamos nada más que agua. Claro, ahí probablemente el agua sería muy cara. Más cara de lo que ya es. Porque es cara el agua. Por eso es que los argentinos se reían de nosotros, porque encontraban que nosotros pagamos mucha agua, mucho en agua en realidad, en potabilización del agua. ¿Cómo se llama en la fase clara? También la fase clara, mira, se suele llamar fotólisis del agua. Y ahí al decir fotólisis, como que uno ya está englobando qué es lo que va a ocurrir. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que saberme yo? Tengo que saberme el 5, el 6, el 7 y el 8. Se me va a cortar y volvemos con la fase oscura, ¿ya? Y su códice como el Lorax, tal cual. Voy a cerrar y volvemos. Aquí tenemos la fase oscura y la fase oscura tenemos que entenderla como una etapa en la cual no necesitamos del efecto solar, no necesitamos de luz solar. Por lo tanto, ya no va a ocurrir en los tilacoides de los cloroplastos. ¿Ya? Recordar entonces también que los tilacoides son membranas internas que tienen los cloroplastos y ahí es donde ocurre la fase dependiente de la luz o fase clara. Pero la fase oscura ocurre en el citoplasma del cloroplasto. ¿Ya? Donde no hay pigmentos, donde principalmente el medio reactivo son estas coenzimas que vamos a encontrar disueltas y donde participa una enzima bien especial que se llama ribulosa 0.5 bifosfato, ¿ya? También simbolizada como rubisco. ¿Por qué se hace mención a la rubisco? Porque la rubisco es la puerta de entrada en cierta forma del dióxido de carbono. Es la enzima que es capaz de fijar el dióxido de carbono atmosférico y que lógicamente va a iniciar el proceso de la fase oscura. Ya la fase oscura es un proceso en el cual el nombre lo indica, también se conoce como ciclo de Calvin, no requiere de luz solar, pero sí requiere del dióxido de carbono y de las moléculas energéticas y coenzimas que se fabricaron en la fase clara. Por lo tanto, la fase oscura es dependiente directamente del proceso de la fase clara. ¿Ya? A diferencia de la fase clara que es dependiente de sustancias o medios externos, como es la luz solar o como es el agua. ¿Ya? ¿Cómo ocurre el proceso? Hay que tener claro 4 grandes etapas. El estroma, que es el estroma, no confundir con estoma, el estroma, principalmente es el medio en donde se va a ocurrir ¿ya? La fase oscura, que es el citoplasma, por así decirlo, del cloroplasto. En el interior de este citoplasma nos vamos a encontrar con la enzima rubisco y que es la que va a permitir fijar el CO2 atmosférico. ¿Ya? El CO2 que se fija sigue este ciclo que se ve aquí, que se conoce como ciclo de Calvin, ¿ya? En la cual progresivamente vamos a ir consumiendo el ATP que se fabricó en la fase clara, ¿ya? Para degradarlo a un estado más simple y volverlo al estado inicial o devolvérselo, por así decirlo, al proceso de la fase clara como tal. ¿Ya? Para que se enriquezca nuevamente ya y pueda ser utilizado otra vez de forma cíclica en la fase oscura. ¿Ya? El ATP y el NADPH provienen de la fase clara. Gracias a este ATP y el NADPH, el CO2 recupera su potencial orgánico y este carbono pasa de un carbono inorgánico a un carbono orgánico en el cual principalmente las plantas van a tratar de generar glucosa. No solamente glucosa se puede generar, se van a generar moléculas orgánicas variadas, ¿ya? Pero principalmente la planta va a empezar a formar glucosa porque la glucosa la va a destinar a 3 grandes procesos. La primera es generar energía inmediata, ¿ya? Pasarlo a la respiración celular y generar energía de libre disposición. Ya no esta energía que vemos aquí, que forzosamente siempre está dando vuelta dentro de la fase oscura y la fase clara. ¿Ya? Energía, entonces, la glucosa genera energía
en la respiración celular para la disposición del vegetal. También considerar que la glucosa estructura la pared celular de las plantas, por lo tanto también la planta va a poder utilizar o va a poder realizar este proceso y también generar reservas alimenticias como lo es directamente la molécula de almidón. Por lo tanto, la glucosa no solamente sirve para un consumo energético inmediato, sino que también para generar las estructuras de vital importancia para el vegetal, vuelvo a repetir, como lo es la pared celular de celulosa y como lo es el almidón, que es principalmente la reserva alimenticia de la planta. También tenemos que considerar que podemos generar otras moléculas orgánicas, como lo es, por ejemplo, el fosfogliceraldehído, y a partir de ahí distribuir futuros aminoácidos y futuros ácidos nucleicos para poder estructurar secuencias mucho más complejas, ¿ya? Por lo tanto, la fase oscura nos permite crear moléculas orgánicas donde la más destacable siempre será la molécula de glucosa. En resumen, tenemos que tener claro dos simples situaciones. En la fase dependiente de la luz, ¿dónde se realiza el proceso? ¿Ya? ¿Qué elementos se requieren? Los productos de dicho proceso y un breve resumen. Tenemos que tratar de ser capaces de describir ambos procesos considerando estos 4 puntos. En resumidas cuentas, la idea es que sean capaces de replicar este cuadro post-estudio, ¿ya? Por lo tanto, la fase dependiente de la luz, donde se realiza en la membrana interna de los cloroplastos, que se llaman tilacoides, ¿ya? Donde ocurre la fase independiente de la luz o fase oscura, ¿ya? En el estroma, que viene a ser este citoplasma o medio interior de los cloroplastos, ¿ya? Siempre, de una u otra forma, ambos procesos van a ocurrir en el cloroplasto porque la fotosíntesis es destacable dentro de ese organelo, ¿ya? La fase dependiente de la luz o fase clara, ¿qué elemento requiere? Requiere siempre de agua, requiere de luz solar, fotopigmentos donde principalmente va a estar la clorofila verde o clorofila alfa, el ADP, que es energía por restaurar, ¿ya? Y la coenzima NADP, que está esperando ser reducida, ¿ya? Forzosamente esto, al utilizar el agua y la luz solar, va a recuperar su potencial energético y va a generar ATP, o sea, el ADP se transformará en ATP. El oxígeno que viene del agua, así que si en algún momento ustedes les llegan a preguntar de dónde viene el oxígeno que nosotros respiramos, viene del agua de la fase clara de la fotosíntesis o de la fotólisis del agua, ambas respuestas son válidas. Y también vamos a tener la coenzima NADPH en un estado, el NADP en estado reducido, que también en este caso lo tenemos como NADPH. Miren lo que utiliza la fase independiente de la luz o fase oscura. Utiliza prácticamente todo lo que se generó en la fase clara, salvo por el oxígeno. El oxígeno, como se libera al medio ambiente, no participa en el proceso fotosintético, salvo como un producto, ¿ya? Por lo tanto, el ATP y el NADPH se van a utilizar. Todo el ATP y NADPH producido en la fase clara será utilizado en conjunto con el CO2 que se captura de la atmósfera para generar la glucosa durante la fase oscura y cualquier otra molécula orgánica que la planta necesite, pero principalmente generará glucosa, ¿ya? Pequeño resumen, durante esta fase, la fase clara, se produce la fotólisis del agua, formación de ATP, fotooxidación de los pigmentos, ¿ya? Y la fotorreducción por la acción principalmente de los hidrógenos del agua del NADP, ¿ya? En la fase oscura tendremos, durante esta fase se formará la molécula orgánica principal, que será la glucosa, gracias a la fijación del CO2 y a la utilización del ATP y el NADPH que se produjeron en el día. Por lo tanto, también podría realizarse la siguiente consulta. Tenemos que considerar que todo lo que se necesita para activar la fase oscura forzosamente viene de la fase clara. Y la fase clara es dependiente de medios externos, como lo es el agua y la disponibilidad de esta, y de la luz solar, que también va a depender del ambiente en donde se encuentre la planta, ¿ya?
Principalmente, esos son las dos grandes etapas fotosintéticas. Pero tenemos que entender también que la fotosíntesis como tal está relacionada con los procesos de respiración celular. Y es el por qué las plantas y los animales viven en cierta forma en un estado simbiótico, donde lo que libere uno forzosamente es utilizado por el otro para poder realizar parte de su proceso metabólico. Por lo tanto, el desmedro, ya sea de animales como de plantas, va a verse reflejado en el todo del ecosistema. ¿Ya? Media clase. Esto es lo importante. Esto es lo importante. No, sí creo que tengo ahí una grabación de fotosíntesis que justo esa parte de la fase oscura la voy a editar y la voy a agregar. ¿Ya? Pero este cuadro es el que yo tengo que manejar para la prueba. ¿Ya? Este cuadro es el que tengo que manejar sí o sí. Porque este sí que me lo van a preguntar. O sea, más que el cuadro en realidad. Este es el resumen. Más aprenderme las enzimas, por ejemplo, o las dos estaciones que hay en el proceso de la fase oscura, las 7 estaciones que tiene la fase clara, no tiene ningún sentido porque en realidad no me las van a preguntar. Sí, posiblemente, y en la universidad depende de lo que yo quiera estudiar, tampoco me lo van a preguntar. Claro, yo estudié biología a modo general, pues no estudié, por ejemplo, si hubiera estudiado alguna cuestión del área de la salud, esto no lo habría visto nunca, ni en un electivo. ¿Ya? Así que ahí lógicamente cambia. ¿Usted cree que estoy bien para dar la prueba? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ahora, claro, hay que concentrar con lo que dices tú los datos, que no son para que no se transformen en datos aire. Y esos datos, yo tengo que concentrarlos en esquemas, ¿ya? O tablas comparativas de resumen parecidas a esta. Si yo soy capaz de replicar cuando esté estudiando, ¿ya? Soy capaz de hacer tablas de resumen después de estudiar para saber si sé y son parecidas a las que hemos usado en clase, está ahí al otro lado. No necesitáis saber, no necesitas saber más. El resto es solo hacer ejercicios, por si acaso. En mi vida lo he visto. Sí, pues en realidad esto es poco lo que se ve. Fase dependiente de la luz. En la membrana de los tilacoides, lógicamente eso es una grana, ya los tilacoides están en la grana asociados, es decir, tilacoide y grana para esto es prácticamente lo mismo, ¿ya? Me subió, no, si hay que darle, no, hay que, yo creo que sí, o sea, por lo que yo he visto, sí, estás bien, pero como te digo, tienes que hacer esa bajada de contenidos a un esquema, ¿ya? Un esquema o un cuadro, no necesariamente un esquema, porque hay veces que uno comete el error de parafrasear o hacer, por ejemplo, escribir largos textos con una explicación que en realidad ni los vaya a leer, porque como son tan largos, no los vaya a prestar atención. En cambio, un cuadro de resumen tiene lo necesario, lo justo y lo preciso de lo que tú puedes ahí después profundizar un contenido. Pero decir, por ejemplo, tilacoide, ya perfecto, los tilacoides, que es una fichita del montón de fichitas que es una grana. Entonces ahí extiendes el contenido, pero como te digo, trata de resumirlo. ¿Ya? Me pasó en anatofisiología, es que anatofisiopatología, yo nunca tuve anatofisiopatología, pero por ejemplo mi señora tuvo anatomía 2, no, 1 y 2, ¿ya? Porque ella en un principio estudió kinesiología. Entonces el primer año tuvo anatomía 1, anatomía 2 y tenían un montón de cuestiones que estudiar. Eran un montón de cuestiones. Bueno, ella tuvo bioquímica y al año siguiente igual tuve bioquímica. Y la bioquímica que tuvo ella fue completamente diferente a la que tuve yo. Yo tuve bioquímica con esto. O sea, también vi lo de la respiración celular, porque era lógico. ¿Ya? Ella vio la respiración celular en bioquímica, pero ella la fotosíntesis no la vio. ¿Ya? Y yo sí, pues yo tuve que estudiarme un proceso extra, que no es menor, por cierto. Eso, pues. Eso. En clase pasaban 3 sistemas distintos. Sí, son. En fisiología, bueno, en fisiología te creo. Yo tuve fisiología comparada. Entonces comparábamos una sucesión de factores, o sea, de procesos fisiológicos distintos. Mirábamos, por ejemplo, la excreción en organismos unicelulares. Después mirábamos la excreción en organismos, y todo eso en la misma clase. La excreción en organismos invertebrados básicos. Después invertebrados medios, como los insectos, por ejemplo. Después invertebrados superiores, como los piures. Después lo veíamos en vertebrados, ya peces. Después lo veíamos en anfibios, después en reptiles, y después en aves y en mamíferos. Y todo eso el sistema excretor.
Solo el puro sistema excretor. Después lo mismo con el circulatorio, con el respiratorio y con todos los sistemas. En el único como que no profundizamos mucho porque era muy extenso. Adivina cuál era. El sistema nervioso. Que de hecho, si no me equivoco, anatomía 3 es sistema nervioso. Es solo el sistema nervioso porque creo que es demasiado. Nunca tuve anatomía 3. Y bueno, mi señora después se fue de kinesiología, pues no pudo seguir pagando la carrera y se cambió de carrera. Entonces no alcanzó a tener anatomía 3, pero llegó hasta anatomía 2 pues, y la pasó. Y no, yo me acuerdo que se queda estudiando hasta la hora del. Bueno, en ese tiempo estábamos pololeando nomás. Se queda estudiando hasta la hora del pepino. Y bueno, el endocrino sí lo vimos, pues. Ese sí lo alcanzamos a comparar, que era como un sistema medio pesadito igual, ya que son sistemas de integración, pues, como el nervioso. Pero el nervioso es mucho más profundo. Por eso el nervioso lo vimos, pero lo vimos muy encima. Nunca profundizamos mucho más en el nervioso. Me acuerdo que en el sistema endocrino y me iba para afuera y ya estábamos en la carrera. Entonces ahí no te puedes distraer. De hecho, yo me condenaba estudiando fisiología y llegaba al 4, 5 y no era que no supiera, era que eran tantas cuestiones que no te acordás y no, pues, salvábamos muchas veces, muchas salvamos con el laboratorio de fisiología. Ese sí que ahí nos salvamos. Ahí lo que pusiste. Sí, ahí lamentablemente hay veces que hay temas de administrativos que no te dejan seguir. Pues, bueno, como te digo, a mi señora le pasó. Mira, este fue el ejercicio del por qué me empecé a mencionar en mis clases la Rubisco. Y con esto cerramos. La Rubisco es la enzima que está arriba, ¿ya? Esa que está ahí, ¿ya? La que inicia el proceso de la fase oscura. Yo antes ni la nombraba. Pero el 2020 me colocaron este ejercicio. Y cuando lo vi en la prueba, porque fui a dar la prueba ese año, era de los pocos que estaba dando la prueba. Ah, no, pues esto fue el 2019, no, si me acuerdo haberla dado. Eh, Preestallido más encima. Dije, no, esta no la voy a contestar. Estoy seguro que ninguno de mis alumnos va a poder contestarle. Los pocos que se la saben, no va a ser por mí. ¿Cuál de los siguientes procesos de la fotosíntesis depende, pero completamente, de la enzima Rubisco? Completamente depende de la Rubisco. Tengo la fotólisis del agua en la fase clara. La fase clara jamás va a depender de la Rubisco. Así que la A ahí queda completamente descartada. La fijación del CO2 o del dióxido de carbono. Eso es lo que hace la Rubisco. La Rubisco, ¿sabes cómo me lo aprendía yo? CO, de Rubisco. Entonces CO2. Y así me lo aprendí. Debería ser eso. La excitación de las moléculas de clorofila, ya, eso ocurre en la fase clara. La A y la C ocurren en el mismo proceso, fase clara. Almacenamiento de energía en la forma ATP, fase clara. Liberación de oxígeno, fase clara. Entonces al final todas son fase clara. Podía haber llegado por descarte. ¿Ya? Así que ojo con esto. Mucho ojo, porque no creo que lo vuelvan a preguntar así de específico, pero sí me podrían preguntar de dónde viene el oxígeno de la fotosíntesis, por ejemplo. De la fase clara. ¿Ya? De la fotólisis del agua, de la ruptura del agua en la fase clara, para que sea más global. ¿Ya? Prefiero mil veces usar la beca en una carrera profesional porque sí, sí. De hecho, la gratuidad, por ejemplo, pucha, si yo entro a una carrera en un instituto profesional, no estoy desprestigiándola ni bajándole el pelo, no, porque de hecho lo que más se necesita actualmente son electricistas, gaffiters, un montón. ¿Ya? Pero si yo no quiero gastar mi gratuidad porque me la gané, por ejemplo, o una beca, ya la tengo en el bolsillo, ¿ya? Y me la voy a gastar en una carrera de 2 años y medio y después de eso no voy a poder volver a continuar mis estudios, no, es mejor no usarla y usarla, como dices tú, en una carrera que sí monetariamente valga la pena la inversión, porque al final hay que considerarlo así. A veces que uno se va por el lado más idílico y dice, no, es que esta es la carrera, pucha, yo quiero ser electricista porque me gusta, siempre lo he hecho toda la vida. Y voy a gastar todo aquí, pero después ponte que puedas estudiar ingeniería en ejecución, no va a haber beca que te pague eso. ¿Ya? O la gratuidad tampoco, porque ya la usaste en una carrera. Y hay muchos chicos que están en esa misma situación, o que ya lo han vivido. Laboratorio clínico, sí, sí, ahí es mejor. Y eso que laboratorio clínico igual es bonita carrera. Claro, claro, porque ocupaste uno.
Probablemente, usaste un año. Bueno, a mucha gente, a mi hermano le pasó. Él tenía la beca Bicentenario y el último año él entró a estudiar ingeniería civil mecánica. Y el último año se lo tuvo que pagar él. O sea, no lo pagó él, me lo pagó mi mamá. Pero justo la ventaja fue que mi mamá se jubiló. Entonces pudo pagar ahí, ya, toma, ahí está, anda, termina la carrera. Y pudo hacerlo sin tener que pagar un crédito. ¿Ya? O él endeudarse, porque igual tú, bueno, estás endeudado con el Fondo Solidario, pero ese es otro verso. Sí, po, sí, justamente. Y si puedes tener tiempo para poder juntar la plata, mejor todavía. Mejor todavía más que, bueno, la educación lamentablemente, como dijo un expresidente, es un bien de consumo, po, y no ha cambiado mucho desde que lo dijo ese presidente que fue hace que repitió más encima, parece que le quedó gustando, esperemos que no siga repitiendo. ¿No? Eso, pues, ¿alguna duda con lo que vimos hoy y nuestro cuadro de resumen? Vuelvo a repetir, el cuadro de resumen aquí en la clave. No. Ya pues, voy a buscar entonces el pedacito de la fase oscura que me faltó y lo vamos a pegar a la grabación. ¿Ya? Nos vemos. Bueno, cualquier cosa, acuérdate que si estás haciendo ensayos, escríbeme nomás. Pues. De hecho, ahora tenéis que tratar de hacer la mayor cantidad de ejercicios y si estáis a las 12 o como dijiste ahí a las 4 de la mañana, eh, lo escribes en el grupo de WhatsApp nomás, si no lo voy a ver a las 4, ya, pero te lo voy a responder a las 9, 8, a las 8, que es normalmente la hora que ya estoy funcionando. ¿Ya? Ya, Patricia, nos vemos. Cuídate. Un abrazo. Nos vemos mañana. Chau, chau.